Hola chicos, soy Juan Ros. Voy a hacer este pequeño resumen de la clase que os di de los síndromes obstructivos respiratorios. Siempre recordaros que esto no es suficiente para afrontar el examen. Para la preparación tenéis la bibliografía básica que se os propone en la guía docente y la clase que os pude dar hace unos días. Las tres principales enfermedades, para resumir, que se presentan con obstrucción respiratoria es la EPOC, asma y bronquiectasias. Nosotros vamos a tratar EPOC y bronquiectasias. Asma ya os la dio otra compañera. Estas enfermedades afectan inicialmente a la vía aérea. Y aquí quiero recordar dos cosas. Que la resistencia natural al flujo aéreo se produce de forma natural en los bronquios más cercanos a la tráquea y en los bronquiolos. ¿Y por qué destaco esta parte, la más distal? Para que conozcáis lo que es un lobulillo respiratorio que comprende al bronquiolo terminal y al bronquiolo respiratorio y los sacos alveolares. Y el acino, que es importante, como sabéis, en la clasificación de los tipos de enfisema, el acino, que comprende el bronquiolo respiratorio y los sacos alveolares. Vamos con la espirometría. Pues bien, para el estudio de estas enfermedades que he comentado, estos síndromes respiratorios obstructivos, la técnica fundamental es la espirometría. Hay dos variantes, la espirometría simple y la forzada. A nosotros es esta última la que nos interesa, que es, por así decirlo, aquella que exige al paciente. No voy a entrar en la física que explica esta técnica para no perdernos, para no volvernos tarumba, y voy a hacer aquí un pequeño esquema de cómo podemos obtener las dos variables que nos interesan para evaluar estos síndromes obstructivos. Lamento caer en el simplismo, pero prefiero eso y ser efectivo al mismo tiempo. Cuando respiramos de forma tranquila, normal, esto le llamamos volumen corriente. Pedimos al paciente que tome una inspiración profunda, que cargue bien los pulmones y que posteriormente exhale con todas sus fuerzas el aire que ha atesorado. Bueno, pues, ¿qué nos interesa de aquí? Insisto, disculpad este simplismo. Lo que exhala el paciente en el primer segundo de una manera forzada, que siguiendo el acrónimo anglosajón es el FEF1, o volumen expiratorio forzado del primer segundo, o volumen expiratorio máximo del primer segundo. Y también la capacidad vital forzada, que emana de esa inspiración profunda y expiración completa. Es, como digo, siguiendo FVC, siguiendo las siglas anglosajonas. Bueno, pues ¿qué define el patrón obstructivo y que a su vez es limitante en la evaluación de las espirometrías? Esa relación, ese cociente entre el FEV1 y FVC, que en los casos obstructivos será menor del 70%. Para considerar un patrón obstructivo puro, ha de darse esta circunstancia, pero que también que la capacidad vital forzada sea mayor o igual del 80%. Esto es lo que define un patrón obstructivo puro. Aquí utilizamos lo que se ha medido. Y aquí, para este valor, sí tendrá importancia esa corrección que se hace con la edad del usuario y sus medidas antropométricas. En este algoritmo, que he recuperado de una revista de medicina de familia,
podéis ver el algoritmo de la espirometría. Dos cosas quiero destacar de la espirometría forzada, y es el índice de Tifenot. En ocasiones podréis escuchar o incluso leer que es equivalente a esta relación, a la del FEV1 y de la capacidad vital forzada. Esto ocurre porque coinciden muchas veces, pero realmente, estrictamente, el índice de Tifenot emana de la relación entre el FEV1 y la capacidad vital lenta. La capacidad vital lenta no es lo mismo que la capacidad vital forzada. A nivel de nomenclatura es importante que conozcáis esta idea. Respecto al flujo expiratorio forzado del 25-75%, que mide lo que es el tramo medio de esa expiración forzada, se ha utilizado para intentar encontrar enfermedad de vía aérea pequeña cuando la persona no cumple ese criterio de obstrucción basado en el FEV1 y la capacidad vital forzada. De todas formas, el Harrison en su 21ª edición dice que es controvertida la utilización de este parámetro y que hay que hacerlo con mucha precaución. El test broncodilatador, fundamental tras la realización de la espirometría forzada. Se aplica un broncodilatador de acción rápida al paciente o usuario y se vuelven a medir los valores en espirometría forzada tratando de buscar cambios. La positividad resulta cuando estas variables aumentan más de 200 mililitros o un 12%. Esto es muy importante que lo conozcáis. De todas formas, quiero decir que su interpretación muchas veces es compleja. Se ha utilizado para intentar discernir entre asma, que en principio es una situación reversible, y la EPOC, que no es totalmente reversible o no es completamente reversible. De todas formas, ya veréis algún día que esto no es tan sencillo. Insisto, estos valores tenéis que conocerlos. Y quiero hablar también del test de difusión del monóxido de carbono, que aunque no tiene que ver con la espirometría, es importante a la hora de estudiar enfermedades pulmonares. Aquí quiero recordar que la membrana alveolar es una estructura de una gran superficie y de un espesor muy, muy pequeño. El oxígeno y el CO2 también difunden de forma muy rápida. Apenas en el primer tercio del capilar ya se ha producido ese intercambio. Y que este intercambio está limitado, realmente, lo importante es la perfusión sanguínea. Se denomina DLCO, siguiendo las siglas anglosajonas, y disminuye en aquellos procesos en los que hay daño alveolar, como es el enfisema paradigmático, que veremos más adelante, pero también en las enfermedades intersticiales pulmonares. Cuando existe daño vascular, como en la hipertensión pulmonar, y evidentemente, si no hay ningún agente que recoja ese monóxido de carbono, como en casos de anemia, va a estar disminuida. Aumenta clásicamente en estados policitémicos y en hemorragias alveolares, también en asma. En insuficiencia cardíaca puede ser variable según la situación. Vamos con la EPOC, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero antes quiero destacar unos aspectos sobre la terminología que se ha utilizado para denominar esta enfermedad. Podréis encontrar en manuales que se denomina también como bronconeumonopatía crónica obstructiva o la OCFA, la obstrucción crónica al flujo aéreo. La definición oficial del Manual de Codificación del Ministerio de Sanidad en su última edición de 2022 reza que la EPOC se define como un estado patológico que se caracteriza por una limitación del flujo de aire progresiva, que no es del todo reversible, como ya comenté anteriormente, y asociada principalmente al uso del tabaco. La EPOC incluye el enfisema, que es un término anatomopatológico, la bronquitis crónica, que es un término clínico,
y la enfermedad de la vía respiratoria fina o pequeña. Hay que destacar también que aquellas personas que cumplen criterios, como veremos ahora más adelante, de bronquitis crónica, pero no tienen obstrucción en la espirometría forzada, no se incluyen dentro de la definición oficial de EPOC. Voy a tratar de explicar con este esquema la fisiopatología de la EPOC, empezando por los factores de riesgo. Pero antes quiero recordar, porque esto es importante, sobre todo si tenéis tener un sitio donde acudir ante cualquier duda del manejo, de la evaluación de la EPOC, es la plataforma mundial norteamericana, la GOLD, la Iniciativa Global para el Estudio de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, y su variante española, que es GESEPOC. Bueno, en estos factores de riesgo es fundamental el tabaco. Yo creo que eso es conocido por todos vosotros a estas alturas. También se anota la hiperreactividad bronquial, aunque esta es más propia del asma. La exposición laboral en minas, el manejo del algodón, los combustibles de biomasa, importantes. Respecto a la contaminación atmosférica hay dudas en cuanto a ello. La genética, también muy importante, conocida en forma del déficit de alfa-1 antitripsina, pero hay otros factores que son desconocidos. La susceptibilidad genética y el tabaco son fundamentales para el desarrollo de esta enfermedad. En cuanto a las infecciones respiratorias, también se incluye como factor de riesgo, pero estos son más importantes para las agudizaciones. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como bien dice la palabra, se prolonga en el tiempo, pero puede sufrir episodios de agudización. Estos factores de riesgo los tenéis que conocer bien y recordarlos. Bueno, pues, ¿qué es el tabaco? Y estos factores actúan sobre todo el árbol respiratorio, tanto en las grandes vías como en las pequeñas, en forma de inflamación, que ya habéis estudiado en otro momento. Esta inflamación es propia, es distinta de la que ocurre en la enfermedad asmática y se fundamenta en el estrés oxidativo. Se ha descubierto últimamente que hay fenómenos de autoinmunidad mediado por los linfocitos y principalmente es la proteasa que más daño genera a la matriz extracelular, que está formada por la elastina, que se destruye, es la elastasa de los neutrófilos. La teoría más antigua que explica, y aún sigue vigente desde los años 60 del siglo pasado, y que explica perfectamente el enfisema, es la teoría de la elastasa antielastasa. Este proceso inflamatorio lo que hace es dañar a todo el árbol respiratorio. Pero a su vez, ese daño celular puede generar metaplasia celular y es un factor para el cáncer, que puede complicar la EPOC. El daño que se produce en la gran vía respiratoria consiste en un aumento de las glándulas mucosas que van a generar esputo. Se produce una alteración del aclaramiento ciliar y el músculo liso puede aumentar, puede hipertrofiarse y además puede haber fenómenos de hiperreactividad bronquial que se manifiesta en forma de sibilancias expiratorias. En la vía aérea pequeña, el músculo liso también se hipertrofia, hay un estrechamiento y destrucción de estas vías pequeñas e incluso también destrucción vascular. En las vías, aunque no lo he puesto aquí, donde se produce la resistencia que define el patrón obstructivo espirométrico es en las vías que tienen menos de 2 milímetros. Como veis, aquí, aunque esto es simplista, puedo explicar los tres componentes que incluye la EPOC. En la gran vía, la bronquitis crónica, que es un criterio clínico y se define como tos productiva al menos 3 meses al año en los dos últimos años, en 2 años consecutivos. La enfermedad de la vía aérea pequeña y en lo que corresponde a las unidades alveolares, los sacos alveolares, la destrucción
genera enfisema. Enfisema es una palabra griega que significa, al fin y al cabo, inflar. Es un atrapamiento. Es un atrapamiento de aire. Respecto al enfisema, por eso os comentaba el tema de los acinos, quiero destacar dos. El enfisema centroacinar, recordemos que estos son términos anatomopatológicos, principalmente motivado por el tabaco y que suele afectar a lóbulos superiores pulmonares. Y el enfisema panacinar, propio de las bases pulmonares y que se relaciona con el déficit de alfa-1 antitripsina que ya he comentado. Hay otros tipos de enfisema, el paraseptal, el bulloso, etc. Pero estos dos son los que interesan. Continuamos. Como resumen de la fisiopatología, recalcar que se produce una obstrucción al flujo aéreo, que existen hiperinsuflación y atrapamiento aéreo, que puede ser evidente en la radiografía de tórax, y una alteración del intercambio gaseoso y de la relación ventilación-perfusión que puede ser heterogénea y compleja. ¿Cuándo sospecharemos EPOC? Básicamente entre un fumador, aunque hay otros factores de riesgo que ya conocéis, mayor de 40 años, que presenta disnea de esfuerzo de forma progresiva, que tiene tos que puede ser productiva o no, continua o intermitente, y que puede tener sibilancias expiratorias, a veces audibles a distancia, y que además tiene infecciones respiratorias de vías bajas de forma frecuente. Ante esta situación se ha de solicitar una espirometría forzada y un test broncodilatador en primera instancia. En cuanto a los fenotipos clásicos, existen dos. El congestivo azulado y el soplador rosado. Uno relacionado con bronquitis crónica y otro con enfisema pulmonar. Generaciones hemos estudiado esta distinción muy académica con los famosos esquemas, dibujos del Netter, del médico dibujante Netter, que ahora os pondré. Quiero decir que el Harrison destaca que esta distinción es muy académica y que no se puede tomar al pie de la letra. Porque es cierto que estos fenotipos aparecen cuando hay un predominio de un tipo de afectación. Pero hay que tener en cuenta que en la mayoría de pacientes coexisten tanto la bronquitis crónica como la enfermedad de vía aérea pequeña como enfisema. Insisto, esto es muy académico y se ve en clínica de tanto en tanto. En la exploración física de la EPOC sí que quería destacar que en las primeras fases puede ser normal, puede escucharse pues a lo mejor algún roncus, se puede escuchar algún crepitante, sibilantes, pero estigmas de tabaquismo, pero es cuando evoluciona la enfermedad, cuando sí que puede hacerse más notorio las alteraciones físicas, los hallazgos auscultatorios o radiológicos. Paso a poner los dos fenotipos que recupero de las diapositivas de clase. Aquí podéis ver el fenotipo clásico de bronquitis crónica, el congestivo azulado, en el que en clínica destaca la tos con expectoración, en el que se pueden auscultar crepitantes y roncus, se puede advertir cianosis y signos de sobrecarga del ventrículo derecho, motivada por la hipertensión pulmonar, por esa destrucción que, como comenté antes, también afecta a los vasos sanguíneos del intersticio cuando progresa la inflamación. Este término de cor pulmonale se refiere a las enfermedades parenquimatosas pulmonares que vía hipertensión pulmonar afectan al ventrículo derecho,
Cuando existe afectación del ventrículo izquierdo e hipertensión pulmonar, puede ser incorrecto utilizar el término coro pulmonale. Lo dice la palabra corazón pulmonar, afectación del ventrículo derecho motivada por una enfermedad parenquimatosa vascular pulmonar, teniendo el corazón izquierdo en principio indemne. La presión parcial de oxígeno suele ser baja y puede haber retención de carbónico. En cambio, el soplador rosado puede no tener tos y destaca más los signos de atrapamiento aéreo e incluso prácticamente el silencio auscultatorio. No suele existir hipertensión pulmonar o ya es de enfermedad muy avanzada. La presión arterial de oxígeno se mantiene más alta y clásicamente no existe retención de ácido carbónico. Y para finalizar con la EPOC, el diagnóstico diferencial, que considero muy importante para vosotros, estudiantes. Como he comentado antes, la EPOC presenta un patrón espirométrico obstructivo. ¿Y cuáles son las otras dos enfermedades más frecuentes que tienen este tipo de patrón? Pues asma y bronquiectasias. Además, hay que tener en cuenta la insuficiencia cardíaca izquierda, la tuberculosis, esta infección por bacterias intracelulares superiores de crecimiento lento, tan compleja en su presentación y a veces en su diagnóstico. Ya la estudiaréis más adelante. Y también la bronquiolitis obliterante y la bronquiolitis difusa. Estas dos enfermedades últimas son más raras. Esta es propia de niños y además trasplantados de pulmón o de trasplante hematológico. Y la panbronquiolitis es propia de personas, de varones asiáticos no fumadores. Además, para el diagnóstico de estas dos enfermedades es necesario recurrir a tomografía computadorizada. Mientras que para la EPOC, en principio la evaluación inicial con una radiografía de tórax en 2 proyecciones sería suficiente. La TAC nos interesaría para descartar complicaciones como el cáncer, la consistencia de bronquiectasias o de afectación intersticial. Vamos ya para terminar con bronquiectasias. Bueno, pues ya para terminar vamos a dar un repaso rápido a bronquiectasias, la tercera enfermedad en importancia en los síndromes pulmonares obstructivos. Bueno, he tratado de hacer aquí un esquema de lo que es un bronquio normal en un corte en el que hay una capa de moco, está el aparato ciliar y la pared bronquial. Bueno, pues sea por causa infecciosa, que son las más frecuentes, o idiopáticas, por una inmunodeficiencia de base que facilite infecciones de repetición, por enfermedades autoinmunes o genéticas como la fibrosis quística o el déficit de alfa-1 antitripsina, o en contexto de enfermedad pulmonar intersticial difusa, se produce una dilatación permanente, pierden, por así decirlo, si me permitís, esa función contráctil, los bronquios. Se destruye la pared, se pierden los cilios y se acumula gran cantidad de moco en el interior bronquial que genera una obstrucción al flujo aéreo. ¿Cómo se manifiesta bronquiectasias? En forma de tos. Es el síntoma principal, acompañado de expectoración oscura por lo general y de hemoptisis. Puede haber igualmente dolor torácico. Y esto, quiero destacar las acropaquias, los dedos en palillo de tambor, que aparecen a lo largo en fases avanzadas de la enfermedad. Y ojo con esto, porque en la EPOC no es propio que haya acropaquias, que no lo comenté antes. La aparición de acropaquias en la EPOC ha de buscar algún tipo de complicación, sea tumoral, intersticial o incluso bronquiectasias. Para el diagnóstico,
fundamental la tomografía computadorizada. Que recordéis esto, he hecho un resumen, como veis, muy rápido de esta entidad, porque tampoco quería que el vídeo se hiciese demasiado largo. Bueno, pues espero, chicos, ya sabéis, lo he hecho con la mejor intención. Espero que esto os pueda servir de repaso, más bien, por el momento en el que lo voy a publicar, pero también para más adelante, si tenéis para cuando tengáis examen de final ya en enero. De los primeros módulos, pues para que podáis iniciar vuestro estudio o igualmente repasar. Que os vaya muy bien, chicos. Nos vemos en el próximo.